Chan. Muy buenas y bienvenidas y bienvenidos una vez más a Menudo Caramelito, vuestro canal favorito. Sí, qué caramelo. Esta es la segunda parte de un vídeo que titulé Wonder Woman y sus grandes mentiras, y parte de las razones por las que hice el vídeo anterior y por las que hago este es porque creo que si eres fan o friki de algo, aunque otro día hablaremos del término friki, no te puedes conformar con los cantos de sirena que te sueltan las mismas empresas interesadas en vendértelo. Tal y como yo lo veo, tienes la obligación moral de conocer y aceptar la realidad que hay detrás de ello, cuando dicha información está disponible. Y también tienes la obligación moral de hacer lo que puedas para que las cosas se hagan mejor en un futuro, ya sea mediante un consumo selectivo, a través de la divulgación o de cualquier otra manera que se te ocurra. Y con esto no me refiero a lloriquear ni a dar por saco para conseguir algo como el Snyder Cut de las narices, sino a cosas verdaderamente importantes. Por ejemplo, yo quisiera saber de verdad qué es lo que piensan todos estos fan letales de DC Comics sobre los despidos masivos que hubo en DC Comics el pasado año 2020 y que según Hollywood Reporter han afectado en plena pandemia al entonces tercio de su plantilla, unas 80 personas. Y antes de que nadie me malinterprete lo que voy a decir en este vídeo, quiero dejar muy claro que el feminismo ha sido y continúa siendo algo muy necesario. Y quien pretende lo contrario lo hace desde la ignorancia, la estupidez o la maldad. Ahora bien, con esta declaración tampoco pretendo convertirme en un santo varón del feminismo. Eso es lo que han hecho y continúan haciendo muchísimos tíos que van de aliades por la vida y resultan ser lobos con piel de cordero. Hablando de lo cual, hablando del rey de Roma, se nos ha querido vender a Wonder Woman como un gran icono del feminismo y se nos quiere vender a su creador, a William Moulton Marston, como un gran feminista. Asimismo, nos han presentado como algo rompedor y moderno la relación que este mantuvo con su esposa, Sarah Elizabeth Holloway, y con Mary Olive Byrne, hija y sobrina de dos grandes feministas históricas. Y los tres vivían juntos, con los dos hijos que el imperfecto tuvo con Byrne y el hijo y la hija que tuvo con Holloway. 4 vástagos en total, no 5 como expresan algunos documentos. Además hubo una tercera mujer, Marjorie Wallace Hanley, que también convivió con ellos ocasionalmente. Sin embargo, hay pruebas y testimonios de que esta relación a tres bandas no fue precisamente igualitaria. Por ejemplo, cuando Moulton inició su relación con Olive Byrne, le dio un ultimátum a Holloway: o la susodicha vivía con ellos, o era él quien se marchaba. Por lo que no parece que fuera algo que Holloway se planteara de buena gana. Moulton también convenció a Holloway para que trabajara y durante algún tiempo fue ella y solo ella quien mantuvo económicamente a toda esta gran familia de 7 integrantes en plena Gran Depresión, mientras Moulton se quedaba en casa con Byrne. Además, a la hija de Holloway le pusieron el nombre de Olive, y aunque se dice que Wonder Woman combinaba rasgos tanto de Holloway como de Byrne, en realidad como que se parece más bien a esta última, incluyendo su costumbre de llevar brazaletes. Por su parte, Olive tuvo que fingir durante décadas ser la cuñada viuda de Holloway, y tuvo que permitir que esta y Moulton adoptaran legalmente a sus hijos. A ver, a mí me parece genial defender la libertad sexual y cuestionar el ideal romántico de pareja monógama que tenemos, pero creo que hablar de poliamor es totalmente contraproducente si, en vez de ayudar, por el contrario, agrava las relaciones de dependencia y de dominación en las que ya de por sí puede degenerar una pareja tradicional, y que suelen darse sobre todo, aunque no únicamente, en perjuicio de la mujer. Por ejemplo, dando pie a que un solo hombre consiga mangonear a más de una mujer a la vez, como creo que hizo Moulton, o propiciando que una sola mujer se vea mangoneada por más de un hombre a la vez. El que una sola persona mangonea a otra ya debería ser demasiado, ¿no? Y precisamente no podemos abordar los orígenes de Wonder Woman sin tratar el tema de la dependencia y la dominación. Si leemos los cómics escritos por Moulton, podemos comprobar cómo la inmensa mayoría presentan un alto número de mujeres encadenadas, atadas, esposadas, amordazadas, torturadas, humilladas, en escenas que eran descritas desde sus guiones, con un nivel de detalle extremadamente minucioso, indicando las posturas y posiciones, los tipos y longitudes de las ataduras, su colocación, etcétera, etcétera. Por supuesto, las cadenas y las ataduras han sido símbolos del sufragismo y de la lucha feminista desde antiguo y se han utilizado en manifestaciones y protestas, pero digamos que tengo razones para pensar que Moulton reinterpretó el significado de esta iconografía a su gusto. Y no me baso solo en el estilo del dibujante Harry George Peter, que imita las imágenes pin-ups provocativas de aquella época, que también. Como ya comentamos, Moulton perdió su trabajo como profesor en Washington, pero en 1925 fue nombrado profesor adjunto de filosofía y psicología en otra universidad privada,
esta vez cercana a Boston. Según parece, ese mismo año, Moulton inició su relación con Olive Byrne, que entonces era una de sus alumnas. Y ella le introdujo en las fiestas de bebés, donde las mujeres estudiantes de segundo año obligaban a las de primero a disfrazarse de nenitas, las interrogaban y las azotaban, las obligaban a luchar entre ellas y más cositas. Por supuesto, Moulton no tuvo problemas en recrear estas fiestas en uno de sus tebeos de Wonder Woman, pero mucho antes ya las describía al detalle en su tratado psicológico Emotions of the Normal People, publicado en 1928. En este mismo documento desarrolló su teoría DISC, cuyas siglas corresponden a dominio, influencia o inducción, sumisión y conformidad, según él, las 4 áreas entre las que pivota toda personalidad humana. Y a su alumnado les planteaba cuestionarios sobre si preferían ser esclavos felices o amos infelices. Así como no tengo nada en contra de las relaciones no monógamas per se, aún tengo menos en contra del fetichismo, del BDSM, o de echarle un poquito de imaginación así en general al sexo. Yo diría que más bien todo lo contrario. Y creo que Moulton, Holloway, Byrne y Wonder Woman de veras ayudaron a que algunas personas, muchas personas, podamos expresar ciertos deseos y apetencias sin sentirlos injustamente como algo inmoral o contra natura. De hecho, en sus libros, Moulton defendió la homosexualidad, el fetichismo, el sadomasoquismo y otras tendencias consideradas anormales, tanto entonces como, por desgracia, a día de hoy. El problema es que estos cómics de Wonder Woman estaban destinados, en aquella época, a un público mayoritariamente infantil y juvenil. Y no solo eso. En una entrevista realizada en marzo de 1945, Moulton afirmaba: "Francamente, Wonder Woman es propaganda psicológica para el nuevo tipo de mujer que creo debería gobernar el mundo". Quedémonos con esa idea de propaganda psicológica. Ahora bien, ¿cómo era ese nuevo tipo de mujer? En un ensayo publicado en 1943 por The American Scholar, Moulton explicaba lo siguiente: "Ni siquiera las chicas quieren ser chicas mientras nuestro arquetipo femenino carezca de fuerza y poder. No queriendo ser chicas, no quieren ser tiernas, sumisas, amantes de la paz como lo son las buenas mujeres. El obvio remedio es crear un personaje femenino con toda la fuerza de un Superman, más todo el encanto de una mujer buena y hermosa". Reitero, las buenas mujeres son tiernas, sumisas y pacíficas. Como señala Sara Palermo en su artículo sobre la recepción lésbica de la Amazona, Moulton era feminista, para su época y contextualizando mucho, en tanto que defendía el derecho de las mujeres a votar, al trabajo, a un deseo sexual propio y ajeno a la reproducción, y a gestionar ellas mismas el control de la natalidad. Pero ni se olía otros conceptos como la expresión de género o la jerarquía de género. Como psicólogo, afirmaba que las mujeres eran más fuertes y resistentes que los hombres, tanto en lo mental como en lo moral, pero a su vez argumentaba que éstas eran más felices siendo sumisas, y pretendía implementar roles de sumisión, no solo femeninos, también masculinos, pero bueno, en la vida sociopolítica del individuo, más allá del lecho y del consenso, en lo que a mí me parece una mala extrapolación de sus fantasías personales. Creo que merece la pena comentar que La Mujer Maravilla de aquellos tiempos fue una de las series de cómics en las que más mujeres han participado. Según varias fuentes, fue Holloway quien propuso que este nuevo héroe disfrazado no fuera un héroe, sino una heroína. Y fue también ella seguramente quien proveyó el contexto del personaje basado en los mitos helenos, ya que ella era una gran amante de la cultura clásica en general y de los poemas de Safo en particular. Entre otras, tanto la editora Dorothy Rubicek como Joy Hamel, que al igual que Olive Byrne era una antigua alumna de Moulton, escribieron o coescribieron algunas de las historias firmadas por este. Y Harry Peter también recibió ayuda en sus dibujos de varias mujeres, incluyendo la mencionada Marjorie Wallace Haldy, que pasó a tinta y rotuló varios de estos tebeos. Sin embargo, el trabajo de todas ellas quedó invisibilizado durante algún tiempo. También vale la pena comentar el caso de Takandi, un personaje secundario cuyo nombre deriva de Eat Candy, comer caramelo, y que por su talla y aspecto es objeto de burla por parte de otros personajes. Pero también es sexualizada, en lo que yo no sé si interpretar como positivo o como negativo en este contexto. Más allá de sus aventuras como superheroína en solitario, Wonder Woman se convirtió, a partir de 1942, en la primera integrante femenina de la Sociedad de la Justicia de América, precursora de la más famosa Liga de la Justicia. Era la secretaria. Mientras todos los demás se iban a luchar contra los nazis, ella se quedaba atrás para hacer de secretaria. Y Moulton,
tuvo la culpa. Moulton quería tener el control creativo absoluto de Diana, por lo que le desagradó muchísimo que la incorporaran a la Sociedad de la Justicia, que estaba en manos de otros autores. Esto propició este rol secundario como secretaria, ya que así solo aparecía en las primeras páginas y luego se quedaba atrás mientras el resto protagonizaba la aventura de turno. Cuando Moulton enfermó y falleció en 1947, Wonder Woman empezó a tener un papel muchísimo más activo dentro del equipo, pero por desgracia la serie de cómics de la Sociedad fue cancelada poco tiempo después, en 1951. Precisamente otra gran mentira relacionada con este tema es la afirmación frecuente de que Diana apareció en la portada del primer número de la revista Ms, vinculada al feminismo liberal estadounidense. He dicho liberal y me han entrado sudores fríos como a un vampiro en el Vaticano, pero no me voy a meter con eso en este vídeo. Lo que sí es cierto es que Ms inició su andadura como suplemento de otras revistas y que Wonder Woman apareció en la portada del primer número que se publicó de manera independiente. Pero es importante decirlo así, tanto en honor a la verdad como para no desbancar la auténtica primera portada de Ms, que también es mítica y que la estaréis viendo ahora en pantalla si no la he cagado en el montaje. La historia tiene su miga. En el número 179 de Wonder Woman, de finales de 1968, se inicia una nueva etapa en la que Diana renuncia a sus superpoderes, a su uniforme y a sus armas. La emblemática Gloria Steinem reaccionó liderando, a partir de 1972, un poquito de desfase, ¿no? Pero bueno, una campaña para que al personaje se le devolvieran todas estas cosas, haciendo presión tanto desde la portada y las páginas de Ms como en comunicaciones directas al editor Dick Giordano, hasta que este cedió en el número 204 de Wonder Woman de finales de ese mismo año 72. Daba igual que el nuevo look de Diana no estuviera tan sexualizado como el original. Daba igual que estuviera demostrando ser una heroína muy capaz, fuerte y valiente, aún sin superpoderes. Daba igual que esta etapa pretendiera reflejar ideales del movimiento de liberación de las mujeres, que de hecho todavía abandera a día de hoy Steinem. Daba igual que el personaje no estuviera funcionando bien en aquella época y que por eso le dieran este giro y le pusieran a protagonizar tramas de espionaje y artes marciales que estaban de moda en ese entonces. Lo importante era que Wonder Woman tuviera superpoderes. Con todo lo anterior no quiero decir que esta etapa no tuviera problemas, o que dichos problemas no merezcan comentario, empezando por el hecho de que Diana renuncia a sus superpoderes por amor a un hombre, y en concreto al mismo hombre de siempre. Pero tampoco creo que la cruzada de Steinem y su éxito sean el greatest hit del feminismo del que algunas personas pretenden vanagloriarse, entre otras cosas porque creo que contribuyó a establecer a Wonder Woman como un icono pop del feminismo, sin construir un debate real sobre algunos de sus aspectos más controvertidos, de los que hemos estado hablando en este vídeo. Es más, creo que contribuyó a idealizar tanto los orígenes y la trayectoria del personaje como a falsear y a idealizar la propia figura y acciones de Moulton. En relación a todo esto, considero que la película biográfica sobre Moulton, Holloway y Byrne, estrenada en 2017 y escrita y dirigida por Angela Robinson, es ética y moralmente despreciable. Por supuesto, una obra de ficción, aunque se base en acontecimientos o personajes reales, no está obligada a recrearlos con fidelidad, sino que puede construir su propia fábula. La cuestión radica en los motivos que tenga para ello y las formas que emplee. Por ejemplo, casi nadie necesita que le expliquen que el Titanic y su hundimiento sucedieron de verdad, pero que los personajes de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en la película de James Cameron forman parte de una fantasía. Pero el filme de Robinson se promocionó como una historia real, en sus créditos iniciales vuelve a presentarse como basado en una historia real, y es posible que cualquier espectador o espectadora casual crea que la historia real no fue demasiado distinta a lo que vemos y sentimos en este largometraje. Olive Byrne, bajo el alias de Olive Richard, solía entrevistar a Moulton para la revista Family Circle, o como se pronuncie, Círculo Familiar, en calidad de experto psicólogo y fingiendo ser conocidos casuales. Muy ético todo. En un momento en el que los cómics eran atacados desde los medios y desde la opinión pública yankee, Moulton los elogió como medio narrativo en una de estas entrevistas, publicada el 25 de octubre de 1940. Y también elogió al personaje de Superman y a su editor, M.C. Gaines, copropietario de All American Comics. Esto provocó que Gaines le contratara como asesor editorial tanto de All American como de su compañía hermana, National Publications. Con el tiempo, ambas empresas, All American y National Publications, se fusionarían, en lo que desde hace mucho tiempo es DC Comics. La intención de Gaines era que el prestigio de Moulton hiciera ver a los cómics como algo más respetable. Si Gaines hubiera conocido mejor a Moulton, su pasado y su vida familiar, probablemente no lo hubiera contratado, ya que, como señala el Smithsonian Magazine en su artículo sobre el tema, Gaines quería evitar la polémica, no cortejarla. Y las distintas fuentes que he consultado varían en torno a los detalles específicos, pero sabemos que Moulton ya ostentaba este puesto de asesor cuando Gaines le sugirió que guionizara un cómic él mismo,
y que, como he dicho antes, probablemente Holloway le dio las ideas más importantes, siendo ella prácticamente quien co-creó al personaje. Pues bien, en el filme de Robinson, toda esta historia se la pasan por el forro. Moulton idea al personaje él solito y tanto Holloway como Byrne se ríen de su propuesta, y es entonces y no antes cuando este hace contacto con Gaines a fin de venderle la idea. Y claro, lo convence porque por supuesto es un supergenio súper empático. Y por supuesto, a las otras grandes mujeres detrás de Wonder Woman, como Marjorie Walsh Hanley, como Dorothy Rubicek, como Joy Hamel, ni se les menciona ni aparecen. A pesar de que la puñetera película se titula no sé qué del profesor Marston y las Wonder Woman. Hablamos de un largometraje que muestra el desarrollo del presunto detector de mentiras de Moulton, pero en otra época de su vida y saltándose todas las inmoralidades que comentamos en el vídeo anterior. En la vida real, el seudónimo de Charles Moulton era un homenaje tanto a M.C. Gaines como al propio Moulton, Maxwell Charles Gaines y William Moulton Marston. En la peli, Charles, en cambio, es un encargado cualquiera, random, que dirían los jóvenes, de una sex shop. Jerez Rosen, nieta de la asesora y experta en literatura infantil Josette Frank, criticó negativamente la imagen conservadora que se da de ella en la película. Sí es cierto que en febrero de 1943, Frank expresó en una carta a la editorial su preocupación por el sadismo y los valores que mostraban los tebeos de Wonder Woman. Pero teniendo en cuenta todo lo que estamos comentando aquí, a lo mejor no era una cuestión de conservadurismo. De hecho, Frank, como el propio Moulton, fue una gran defensora de los cómics durante esta época en la que no estaban bien considerados. Por cierto, cuando la propia Dorothy Rubicek se unió a las protestas de Frank, Moulton le contestó por carta a Gaines que por supuesto no esperaba que la señorita R entendiera aquello, y que el secreto del atractivo de las mujeres es que éstas disfrutan de la sumisión y del estar atadas. Además, Christy Marston, nieta de Holloway y Moulton, negó desde Hollywood Reporter que su abuela y Olive Byrne hubieran mantenido relaciones sexuales entre ellas, como muestra la cinta. Y también aseguró que antes y durante la filmación ni la familia ni las amistades de la familia fueron consultadas o siquiera contactadas por nadie del equipo del filme. En una entrevista para Vulture, la propia Angela Robinson dijo, y cito, que esto fue una elección consciente porque realmente solo quise contar con mi propia interpretación de la historia. Pero claro, la interpretación de la historia por parte de Robinson deforma los hechos reales conocidos para darle la razón a Moulton y a su teoría Disc, mientras ignora o dulcifica algunos de sus actos y comportamientos, y mientras culpabiliza a Holloway de ciertas cosas, y mientras invisibiliza de nuevo a las otras grandes mujeres detrás de la Mujer Maravilla, y mientras ridiculiza a los detractores y detractoras de Moulton a través de esa caricatura conservadora de Josette Frank. La interrelación entre Wonder Woman y el feminismo es algo en lo que se ha metido hasta la propia ONU, aunque, cómo no, sin profundizar realmente en ello. Y para mí la cuestión está en que, tanto para bien como para mal, Diana ha tenido muchos otros autores y autoras. Y si de verdad el personaje puede ser considerado representativo o representante del feminismo, o si tiene el potencial para ello, no hace falta defender sus orígenes y no hace falta defender la figura de Charles Moulton, y mucho menos defenderlas con mentiras. De hecho, defender una causa con mentiras o con medias verdades solo sirve para que dicho defensor o defensora se desacredite a sí mismo o a sí misma y para que la propia causa quede mal. En línea con todo lo anterior y dentro de la actualidad del personaje destacan sus iteraciones cinematográficas protagonizadas por la actriz Gal Gadot. No voy a hacerle una crítica rigurosa ahora porque creo que sería tema para otro vídeo, pero sí me parece pertinente señalar tres cosillas relativas a ella. Primero, el propio primer largometraje en solitario de esta Wonder Woman, el segundo quizás ya no tanto, se promocionó en parte como un filme feminista, pero solo lo es de una manera muy superficial y en algunos aspectos muy aislados. Es más, la mayor parte del tiempo y en el clímax, Diana va a remolque del coprotagonista masculino, y la trama está muy lejos de exponer y cuestionar realmente el machismo en las sociedades y en las instituciones. En segundo lugar, Zack Snyder dirige algunas de las otras obras con las que esta Wonder Woman comparte el llamado universo extendido de DC. Y en general toda la filmografía de Snyder como director peca de una ideología machista y reaccionaria que huele fuerte a pollaridismo, aunque de nuevo eso es tema para otro vídeo. Un vídeo que no sé si quiero hacer porque hay otras personas que lo han hecho muy bien y porque yo no quiero volver a verme esas pelis, vamos. No quiero. Y por último, pero no por ello menos importante, la postura y las declaraciones de Gal Gadot en la vida real
justificando y apoyando las acciones de las Fuerzas Armadas de Israel en contra del pueblo palestino, hace que me dé mucha fatiguita verla en pantalla, y más encarnando lo que debería ser una figura heroica y más que heroica, superheroica. Por supuesto, como hablemos de los vínculos entre Hollywood, Israel y los Estados Unidos, este vídeo se nos va a las 5 horas por lo menos. Pero me gustaría unirme a las voces que cuestionan el que una celebridad que prácticamente está apoyando un genocidio brutal y unas políticas neofascistas sea la más adecuada para representar un ideal presuntamente feminista. Máxime cuando, por mucho que se haya incentivado el papel de la mujer en el ejército israelí, parte de las agresiones de ese ejército contra el pueblo palestino incluyen actos de violencia machista y sexual. Y cuando hay asociaciones y corrientes en los que el feminismo, de verdad, se plantea como clave para la resolución de este y otros conflictos bélicos, como el movimiento Mujeres de Negro, que nació de la unión de mujeres palestinas e israelíes, y que no considera que las mujeres sean pacíficas por naturaleza, multón, pero sí que su experiencia de la guerra suele ser diferente a la de los hombres, porque la viven desde situaciones diferentes, las labores de cuidado suelen recaer sobre las mujeres, hay violaciones en casi todas las guerras y la mayoría de los refugiados son mujeres. Si este vídeo y el anterior os han parecido interesantes y constructivos, me gustaría abusar un poco de vuestra amabilidad y pediros que compartáis ambos y sobre todo este. No por mí ni por el canal, sino porque pienso que toda esta información es muy relevante a la hora de hablar de historia de los cómics, de historia de la psicología, de procedimientos legales, de poliamor, de feminismo y de cultura popular, y por supuesto del propio personaje de Wonder Woman. Todavía tenemos pendiente un debate social en torno al personaje de Wonder Woman que debemos abordar con todos los puñeteros datos reales, y no con la falsa propaganda con la que nos han mentido y nos siguen mintiendo descaradamente. Si queréis contrastar los datos que he dado y os encontráis con otras fuentes que consideráis más completas, más objetivas o más interesantes o más entretenidas y que prefiráis compartir antes que estos vídeos, mientras divulguemos toda esta información y la verdad salga a flote por una vez y de una vez, yo me doy por satisfecho. Me doy por satisfecho. Y me interesan mucho las aportaciones que vosotros y sobre todo vosotras podáis y queráis hacer sobre todo este asunto. Muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención, cuidaros mucho y espero que nos veamos prontito.